Durante 7 años estuve enamorado de Sofía y le propuse matrimonio 4 veces, y cada vez me rechazó con diferentes excusas. Esas 4 propuestas me convirtieron en objeto de burla, y el anillo nunca llegó a estar en su dedo. Hasta que en una fiesta apareció el amor de su vida que la había abandonado, y ella de repente me tomó del brazo anunciando con orgullo: pronto me voy a casar, como si lo dijera intencionalmente para que alguien lo escuchara. En ese momento perdí toda esperanza. Al día siguiente le pedí terminar la relación, tiré el anillo y me alejé. Más tarde me enteré que la orgullosa e indomable Sofía y estaba casi enloqueciendo buscando un anillo. Esta noche, originalmente no planeábamos asistir a la fiesta, hasta que ella vio un nombre familiar en la lista de invitados: Sergio Liu. En ese instante, supe que Sofía definitivamente querría ir. Ella estaba frente al armario eligiendo vestido con el ceño fruncido, sin quedar satisfecha con ninguno. Si ella iba, naturalmente yo también debía asistir, aunque hoy me sentía realmente mal, así que ella se fue primero. En voz baja le dije: Sofía, ¿podemos no ir a la fiesta esta noche? Apenas pude terminar antes de que me interrumpiera con impaciencia: yo voy a ir. Si tú no quieres ir, no importa. Antes, acompañar a Sofía para negociar y beber solía enviarme al hospital con frecuencia. Fue entonces cuando mi estómago se dañó. Con el estómago doliendo tras un día sin comer, lo que más quería era acostarme y dormir bien, pero aguanté el dolor y forcé una sonrisa. Entonces iré a cambiarme. Ella sabía perfectamente que en mi estado actual no podía negarle nada. Sofía siempre prefería el maquillaje ligero y vestidos cómodos de estilo discreto, pero hoy llevaba un vestido rojo de tirantes con cola de pez, y su maquillaje era llamativamente hermoso. Seguía siendo hermosa, pero yo sabía que era para otra persona. Al llegar a la fiesta, sonreí junto a Sofía mientras la acompañaba en sus interacciones sociales. Aunque ella mantenía una expresión impasible, noté que miraba inconscientemente hacia la entrada incontables veces. Estaba buscando a alguien, a Sergio Liu. Este conocimiento me provocó un momento de confusión. Sergio Liu fue el primer amor de Sofía. Crecieron juntos desde pequeños. Eran almas gemelas. En aquel entonces, los amigos decían que hacían una pareja perfecta. Parecían un matrimonio, creando una atmósfera en la que nadie más podía entrar. Su romance fue apasionado y conocido por todos, hasta que la familia de Sofía tuvo problemas y Sergio la abandonó, marchándose rápidamente al extranjero. Por supuesto, esto es solo lo que circulaba en nuestro círculo. Solo los dos involucrados sabían si había más detalles ocultos. Después de su ruptura, acompañé a Sofía para sostener a la tambaleante familia y la acompañé paso a paso durante estos 7 años, llevando los negocios familiares hasta su estado actual. Durante el periodo más difícil, podía visitar más de 10 empresas al día para negociar, gasté 2 pares de zapatos, y una caja de comida de 12 yuanes era mi alimentación diaria, pero nunca me quejé frente a Sofía. De repente, se escuchó un movimiento en la entrada y un nombre llegó claramente a mis oídos: era Sergio Liu. En el momento en que apareció por la puerta, instintivamente giré la cabeza para mirar a Sofía. Su cuerpo, antes relajado, se tensó instantáneamente. Sus ojos solo miraban a Sergio en la entrada, con emociones muy complejas. Ni siquiera me atrevía a imaginar si entre esas emociones aún quedaba amor, hasta que Sergio se acercó a nosotros con algunas personas. Cuando se aproximaron, Sofía, quien hasta ahora había mantenido distancia conmigo, de repente me tomó del brazo. Si hubiera sido antes, seguramente me habría alegrado por esta muestra de cercanía, pero ahora, simplemente no podía sentirme feliz. Sergio se quedó atónito al ver esto, y luego llamó con tristeza: Sofía. Ella ni siquiera lo miró, solo giró la cabeza hacia mí y preguntó suavemente: ¿estás cansado? Vamos a descansar. Aunque me estaba hablando a mí, cada palabra era claramente para que Sergio la escuchara. Pensé amargamente: ¿qué quiere que responda? Mis palabras realmente no importan. Antes de que pudiera abrir la boca, Sergio se apresuró a decir: Sofía, necesito hablar contigo. Sofía sonrió burlonamente: si tienes algo que decir, dilo aquí. Después de una pausa, continuó: mi novio está aquí, no sería apropiado irme contigo. Sergio la miraba con expresión dolorosa. Yo también me quedé paralizado. Aunque ahora muchas personas en nuestro círculo conocían mi relación con Sofía, todavía recordaba cuando, durante una cena con un socio comercial, nos preguntaron amablemente si éramos pareja. En ese momento, tanto Sofía como yo nos sorprendimos. No dije nada, pero mi corazón se aceleró con una secreta esperanza. Sofía rápidamente se recuperó y solo sonrió levemente: no,
te equivocas, solo somos amigos. El socio sonrió incómodamente y cambió de tema, pero yo seguí sin poder reaccionar, con algo obstruyendo mi pecho que me impedía respirar. Después de aquel día, Sofía solo dijo que aún no estaba acostumbrada a hablar de relaciones íntimas con desconocidos y que no lo veía necesario. Pero recuerdo que cuando estaba con Sergio, nunca ocultó nada, mostrando su afecto por él en todas las redes sociales. Todas mis expectativas se convirtieron en cuchillas que me apuñalaban, como burlándose de mis ilusiones. Muchas de las cosas que había conseguido con esfuerzo dieron sus frutos hoy, pero nunca me había sentido tan incómodo. Cada una de ellas llevaba grabado el nombre de Sergio Liu. Él levantó la cabeza y miró ansiosamente a Sofía. Necesito explicarte lo que pasó aquel año. Espero que seamos solo nosotros dos, sin extraños presentes. Enfatizó especialmente en extraños, refiriéndose claramente a mí. Nuestro alboroto había llamado la atención, y varias personas nos estaban mirando. Sofía lo miró un momento antes de volverse hacia mí. Espérame aquí un momento, volveré enseguida. Al escuchar esto, los ojos de Sergio se iluminaron repentinamente. Sofía, ven conmigo. Mi mano fue más rápida que mi mente. Cuando me di cuenta, ya había agarrado a Sofía. Sofía, también me siento mal. ¿Podrías quedarte aquí conmigo un rato? Internamente me despreciaba por este comportamiento. Pero en ese momento, lo más profundo que sentía era el deseo de retener a Sofía, sin importar cómo. Sofía tampoco parecía esperar que yo reaccionara así, quedándose paralizada con expresión atónita. Sergio, enfadado, me gritó, Mateo, ¿quién te crees que eres? ¿Con qué derecho le dices a Sofía qué hacer? Solté su mano, pero solo me dirigí fríamente a Sergio. ¿Qué con qué derecho? Soy su novio. ¿Y tú quién eres? Sergio enrojeció de ira y se abalanzó para golpearme. Sofía no logró detenerlo a tiempo. Basta. Mi novio no se siente bien, hablaremos otro día. Sergio exclamó desesperado. Sofía, te está engañando. Sofía no dijo nada, solo me miró profundamente antes de darse la vuelta e irse. En sus ojos había una leve irritación y desagrado. En ese momento, me quedé allí como si me hubieran abofeteado, sintiendo vergüenza. Aunque la había retenido, me sentía desconcertado. ¿Retenerla para qué? Hacia la mitad de la fiesta, alguien se acercó con una copa hacia Sofía y hacia mí. Parecía ebrio y exclamó en voz alta, he oído que a finales de año tú y Mateo Chen fijarán la fecha de boda. Felicidades. Esto era completamente falso. Giré la cabeza instintivamente para mirar a Sofía, pero solo vi cómo sonreía provocativamente hacia Sergio. Me di cuenta de algo terrible y sentí un dolor repentino. Las burlas a mi alrededor llegaban claramente a mis oídos. Recuerdo que Mateo le propuso matrimonio a Sofía 4 veces sin éxito. Ahora que Sergio ha vuelto, Sofía aceptó su propuesta, debería arrodillarse y darle las gracias a Sergio. Después de 4 propuestas fallidas, sigue al lado de Sofía. Realmente es un buen perro. Eran las personas que habían venido con Sergio. Al oír esto, se miraron entre ellos y rieron maliciosamente. Me puse pálido, sintiendo una profunda impotencia. En nuestro círculo todos sabían que había estado en una relación con Sofía durante 7 años y le había propuesto matrimonio 4 veces. 4 veces, y ese anillo nunca pudo estar en su dedo. Este asunto incluso se volvió tendencia en redes sociales, con todos especulando sobre por qué Sofía rechazaba las propuestas. La verdadera razón solo la conocíamos Sofía y yo. La primera propuesta fue en nuestro 3er año juntos, después de que la familia y se hubiera estabilizado completamente. Saqué un anillo que había diseñado a medida con la mayor parte de mis ahorros de esos años. Planeé personalmente cada detalle de la ceremonia de compromiso. Incluso invité a sus padres y a nuestros amigos. Pensé con alegría que quería que más personas fueran testigos de ese momento. Ese día vestí un traje, y todos esperaban conmigo la llegada de la otra protagonista. El día superó el horario planeado por casi 3 horas antes de que Sofía finalmente llegara. Me arrodillé ante ella con el anillo, pronunciando los votos que había practicado en mi mente más de 10 veces. Estaba lleno de expectativas, había dado todo lo que podía, pero ignoré la expresión fría en el rostro de Sofía. Finalmente, con impaciencia, me devolvió el anillo. Mateo, no bromees. La empresa apenas está empezando a mejorar, realmente no estoy de humor, dijo antes de darse la vuelta y marcharse sin mirar atrás. Me quedé allí sosteniendo el anillo, desconcertado, mientras mis amigos reaccionaban para ayudarme a salvar la situación. Incluso los padres de Sofía me tomaron de la mano para disculparse, diciendo que la empresa había puesto demasiada presión sobre ella durante estos años, pidiéndome que no la culpara. Cuando todos se fueron, el camarógrafo que había contratado me preguntó dudoso, con su cámara al hombro, ¿seguimos grabando? Negué con la cabeza, derrotado, y dije con voz ronca,
No, ya no. Mientras recogía su equipo, murmuró, llevo años en este trabajo y es la primera vez que me pasa esto. No recibo el pago final y encima vengo para nada. Mirando las rosas pisoteadas en el suelo y el pastel derretido sobre la mesa, sentí que el día había sido un desastre total. El rechazo de Sofía a mi propuesta se extendió rápidamente por nuestro círculo. De repente, me convertí en lo que ellos llamaban un perro faldero. También supe que después de esta propuesta, a espaldas de Sofía, habían iniciado una apuesta sobre cuándo finalmente tendría éxito con mi propuesta, apostando cuántas veces tendría que intentarlo. Nunca me lo ocultaron, más bien, diría que no se molestaron en ocultármelo. Incluso había personas que me preguntaban directamente cuando planeaba proponer de nuevo, diciendo que habían apostado 10.000 por mí, y antes de que pudiera reaccionar, me daban palmadas en el hombro, hermano, no te enojes, solo es una broma, no es para tanto. Incluso tenían un grupo de chat dedicado a las apuestas sobre Sofía y yo. Todo esto, Sofía lo desconocía por completo. Pensé que no me importaba, pero hoy me di cuenta de que recordaba cada detalle con dolorosa claridad. Después de aquel rechazo, dediqué la mayor parte de mi tiempo al trabajo. Ingenuamente pensé que, como la empresa era realmente importante para Sofía, si me esforzaba más y hacía que la empresa mejorara, ella aceptaría. Todavía no estaba lista, y yo podía esperar. Esperé 2 años más y, cuando la empresa dio otro paso adelante, le propuse matrimonio nuevamente. La segunda propuesta fue en el cumpleaños de Sofía. No sé si fue para compensar el pasado o por alguna otra razón, pero elegí el mismo lugar de la primera propuesta. La misma gente, intenté recrear exactamente la escena original. Pero ese día, Sofía no apareció. Un grupo de nosotros esperó desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Algunos amigos me animaron, diciendo que quizás algo la había retrasado, que deberíamos esperar un poco más. Todos la llamamos, al principio contestaba pero luego su teléfono estaba apagado. Un amigo sugirió con dudas, ¿habrá pasado algo? En ese momento, recibí un mensaje de un número desconocido, Mateo, por favor, no me presiones. Todavía no estoy lista para casarme contigo. Después de leerlo, guardé silencio y negué con la cabeza, diciendo con voz ronca, gracias por venir esta noche. Deben tener hambre, vayan a comer primero, yo invito. En ese instante, todos entendieron lo que Sofía quería decir. Les di mi tarjeta a mis amigos para que fueran a cenar. Antes de irse, uno de ellos me señaló y soltó una palabrota, Mateo, eres un completo idiota. Quise decir algo, pero no pude articular palabra. Todos los que se fueron ese día me miraban con lástima, pero nadie me consoló, todos mantuvieron mi dignidad. Después de que todos se fueran, me quedé solo en la sala privada del restaurante hasta las 2 de la madrugada. Cuando el camarero vino a limpiar, parecía incómodo. Disculpe, señor, tenemos que cerrar. Cuando hablé, mi voz ya estaba completamente ronca. Lo siento por causarles molestias, pueden limpiar. Mientras me iba, el camarero repentinamente me llamó, señor Chen, no esté tan triste. Algún día la persona que ama definitivamente le dirá que sí. Creo que la próxima vez tendrá éxito, no se rinda. En ese momento, mis ojos se humedecieron de repente. Me quedé allí por un largo rato antes de finalmente decir, gracias. ¿Llegaría ese día? ¿O cuándo podría llegar? No lo sabía. Era como un viajero buscando agua en el desierto, sin ver ni un rayo de esperanza. ¿Cómo se siente cuando las expectativas se desvanecen una y otra vez? Como un fruto que he atesorado durante mucho tiempo, que nunca me atreví a comer, y cuando finalmente me decidí a dar el primer mordisco, la amargura persistió en mi lengua. Después de eso, viajé por trabajo a la ciudad del sur. Durante ese tiempo, también recibí mensajes de Sofía. Parecía saber el daño que me había causado ese día, y torpemente intentaba hacerme sonreír de diversas maneras. Nunca mencionamos lo de la propuesta en su cumpleaños, como si fuera una herida que no se podía abrir, intentando ocultarla con un hermoso envoltorio. Después de esto, pasó mucho tiempo sin que volviera a pensar en proponer matrimonio. En realidad, la tercera propuesta fue idea de Sofía. Después de un año, nuestra relación se volvió más cercana, más parecida a una pareja real. Nos abrazábamos y besábamos en días lluviosos, nos tomábamos de las manos para volver a casa juntos. Incluso adoptamos un gato. A veces, mientras cocinaba, Sofía sostenía al gato y se apoyaba en la puerta de la cocina, contándome videos graciosos que había visto, o de repente decidía cocinar ella misma y luego me obligaba a comerlo todo. Un día, Sofía chocó contra un BMW. Cuando recibí su llamada, fui directamente desde la oficina, me encargué de todo, desde tratar con el dueño del otro coche hasta la compensación. Ese día, al volver a casa,
Sofía de repente tomó mi mano y sonrió. Mateo, ¿por qué no me propones matrimonio otra vez? Su mensaje era claro, si lo hacía una vez más, esta vez diría que sí. Curiosamente, al escuchar estas palabras, no sentí alegría. En ese momento, solo pensé en la humillación que había sufrido y en la larga espera sin esperanza. Pero después de un largo silencio, asentí, de acuerdo. Para la tercera propuesta, no hice todo personalmente como las veces anteriores, lo dejé en manos de una agencia de eventos. Incluso cuando me preguntaron qué flores quería usar para la ocasión, lo pensé mucho antes de responder. Como ustedes quieran, decidan ustedes. Me sorprendí a mí mismo por no tener ninguna expectativa para esta propuesta. La fecha se fijó para el día 8. A medida que se acercaba, mi ansiedad e inquietud aumentaban. Casi sin sorpresa, ese día Sofía nunca apareció. Las sonrisas del personal apenas se mantenían mientras llamaban repetidamente. Finalmente, a las 10 de la noche, pagué el saldo al personal que esperaba y añadí una generosa propina. El personal, con la cara roja de vergüenza, se disculpó, lo sentimos mucho. Su novia tuvo un compromiso hoy, la próxima vez lo haremos gratis para usted. Suspiré y dije, no digas si está bien o mal. De camino a casa, un amigo me invitó a cenar, y fue entonces cuando de repente me di cuenta de algo extraño. En el momento en que supe que Sofía no vendría, no sentí ira ni tristeza, solo una sensación de por supuesto. Así era Sofía. Incluso cuando el personal me preguntó inicialmente si quería invitar a amigos, solo negué con la cabeza y mentí un poco, no es necesario, en un momento así solo quiero que estemos ella y yo. Esa noche, después de volver a casa, curiosamente me encontré con las publicaciones de Sofía en redes sociales. Su última actualización había sido justo unas horas antes, cuando yo estaba esperándola en el lugar de la propuesta, y había publicado 4 mensajes seguidos. Es extraño, aunque había tomado una decisión, cuando llegó el momento, me retraje. Pensé, nunca he tenido el coraje de pasar el resto de mi vida con alguien que solo me gusta pero no amo tanto. Siempre estuve esperando una explicación, y sabía bien a quién esperaba a ella. A veces pienso que soy un fracaso. 7 años, estuve al lado de Sofía durante 7 años, la acompañé durante el periodo más difícil de la familia pero al final solo recibí un no te amo. En ese momento, sosteniendo mi teléfono, me sentí aturdido. Todos estos años, la perseguí desesperadamente, pero al final parecía que no había conseguido nada. La última propuesta fue hace poco este año. En realidad, después de la tercera propuesta, había abandonado completamente la idea, pero no sé si fue para compensar o por alguna otra razón. Durante un tiempo, Sofía fue especialmente atenta conmigo, incluso compró suplementos y visitó a mi abuela en casa. Fui criado por mi abuela, ella es mi única pariente y la única persona que me ama incondicionalmente. Sofía no me dijo que iba a visitar a mi abuela, fue mi abuela quien me llamó. Cuando contesté, ella me regañó riendo, Mateo, deja de trabajar, Sofía ya está aquí conmigo. Antes había llevado a Sofía a conocer a mi abuela una vez. La anciana estaba muy contenta, preparó una mesa llena de comida y sostuvo la mano de Sofía mientras hablaban mucho. Después, cuando llamaba, siempre me pedía que llevara a Sofía para visitarla más a menudo, pero con tantos asuntos en la empresa, Sofía nunca podía encontrar tiempo. Así que dejé de mencionarlo, y cuando volvía a casa, siempre iba solo. Cuando llegué, Sofía estaba sentada viendo televisión con mi abuela. Después de cenar ese día, mi abuela tomó mi mano y me miró durante mucho tiempo antes de decir lentamente, pequeño, lo único que me preocupa ahora eres tú. Mi abuela no vivirá mucho más. Después de que me vaya, ¿qué pasará contigo? Me alarmé y agarré su mano con fuerza. Abuela, ¿qué estás diciendo? Seguramente vivirás hasta los 100 años. Pero en mi corazón sabía que tanto la longevidad como el amor eterno eran mentiras. Pequeño, mi único deseo ahora es ver que te cases y formes una familia antes de morir, saber que tienes un hogar, que tienes a alguien que te acompaña. Entonces esta anciana podrá irse en paz. Sé que te gusta Sofía, es una buena chica, trátala bien. No entiendo mucho de las cosas de los jóvenes, ¿se supone que debes proponerle matrimonio antes de casarte? Entonces esta anciana podrá irse en paz. Sé que te gusta Sofía, es una buena chica, trátala bien. No entiendo mucho de las cosas de los jóvenes, ¿se supone que debes proponerle matrimonio antes de casarte? Ese día le propuse matrimonio a Sofía delante de mi abuela. Quería darle a mi abuela algo que esperar. Pensándolo bien, no hay nada que realmente necesite tener en mis manos, excepto a mi abuela. Quería mantenerla a mi lado un poco más, solo un poco más. Tal vez por consideración hacia mi abuela, Sofía aceptó. Pronunció esas palabras que tanto había anhelado,
acepto, pero toda mi atención estaba en mi abuela, tanto que en realidad ni siquiera escuché su acepto. Ella abrazó a mi abuela y la consoló, diciéndole que pronto nos casaríamos, que cuidara su salud para poder asistir a la boda. Mi abuela sonrió hasta que su rostro enrojeció, diciendo sin parar, muy bien, estaré esperando el día de su boda. Después, sacó 2 sobres rojos de una caja y los puso en nuestras manos. Mi abuela era mayor y no se dio cuenta de que ese día, cuando propuse matrimonio, ni siquiera tenía un anillo. Todo sucedió tan repentinamente que no llevaba el anillo conmigo. Parecía una mentira que nunca se haría realidad, destinada a ser un día que nunca llegaría. Después de salir de casa de mi abuela, Sofía y yo permanecimos en silencio durante todo el camino. Ya en la puerta de casa, Sofía dudó antes de hablar, pero la interrumpí. Lo sé, no me tomaré en serio lo de hoy. Siempre recuerdo que hace poco me dijiste que no me amabas. Hacer que acepte delante de mi abuela, ¿en qué se diferencia de un chantaje moral? Cuando terminé de hablar, Sofía se quedó atónita por unos segundos, y luego incrédula dijo, ¿no te lo tomarás en serio? Sentí su extraña emoción, pero por primera vez no quise profundizar. Estaba cansado, solo quería estar tranquilo y solo, dormir bien, sin burlas, sin el cansancio de tanto esfuerzo, y sin la vergüenza de recibir la compasión de otros. No respondí a sus palabras, solo dije con voz ronca, en realidad, así está bien. Dame el sobre rojo que te dio mi abuela, lo demás no importa. Ambos sabíamos lo que significaba el sobre rojo de mi abuela. El ambiente se volvió pesado. Sofía sacó el sobre de su bolso y lo arrojó a mis brazos. ¿Quién lo quiere? Después se dio la vuelta y bajó del coche para volver a casa. Estas fueron mis 4 propuestas de matrimonio en 7 años. En realidad, pensé que después de eso las cosas seguirían igual. Ya no importaba si Sofía me amaba o no. Quizás continuaríamos así, sin amarnos realmente, pero pasando la vida juntos, o tal vez llegaría el día en que dejaría de amarla. Hasta que apareció Sergio Liu, y me di cuenta de que hay cosas que no se pueden arreglar superficialmente. Era como volver al día de mi segunda propuesta, vestido con traje, recibiendo las miradas compasivas de todos. Fue tan humillante, realmente lo fue. En realidad, esas personas hablaban lo suficientemente alto como para que Sofía los escuchara, pero yo solo observé cómo ella, tomándome del brazo, mencionaba ligeramente lo que yo había perseguido durante 7 años, solo para provocar a Sergio. Sí, Mateo y yo celebraremos nuestra boda a finales de año. Todos están invitados. En el momento en que dijo eso, sentí un estruendo en mi cabeza, como si algo se rompiera en mi corazón. Fue entonces cuando me di cuenta de lo terrorífico que era mi pensamiento anterior. Y después de casarnos, ¿qué? Desde esa tarde, todo lo que obtuve de ella llevaba el nombre de Sergio Liu. Me decían constantemente, haciéndome entender que hay personas que simplemente no se pueden olvidar. Esa noche, Sofía logró ver el sufrimiento de Sergio, con los ojos enrojecidos, rompió su copa, con una expresión de ira y dolor. Antes de irse, Sergio me amenazó con los ojos enrojecidos, Mateo, aprovecharte de la situación no tiene mérito. Sofía nunca se casará contigo, definitivamente la recuperaré. Me di la vuelta y dije, bien, si tanto la quieres, es tuya. De vuelta en el coche, Sofía me mostró varias agencias de eventos, diciéndome que eligiera una para planificar nuestra boda. Después de un largo silencio, respondí suavemente, cualquiera está bien, no importa, no me importa. Ella estaba claramente descontenta con mi actitud. Mateo, ¿qué significa esto? Me has propuesto matrimonio tantas veces, y ahora que acepto, ¿no estás feliz? Le pregunté. ¿Lo hiciste por mí? ¿Esas palabras de esta noche eran para mí? Raramente discutíamos, y de repente ella se quedó sin palabras. El resto del camino permanecimos en silencio hasta llegar a casa. Antes de bajarme del coche, ella me llamó, Mateo, ¿importa? ¿Has olvidado que después de Año Nuevo, cuántos años tendrás? ¿Has olvidado cuánto desea tu abuela verte casado? La miré incrédulo, como si fuera la primera vez que veía a Sofía y... Dicen que las personas más cercanas son las que saben dónde golpearte. Todas las pruebas de amor que le había dado terminaron convirtiéndose en armas para herirme. Sí, tenía razón. Después del Año Nuevo ya no sería tan joven, y el que había estado al lado de Sofía durante casi 10 años, al final solo obtendría un matrimonio cuyo único propósito era ser anunciado a otros. Más tarde pensé, si no hubiera ocurrido lo que sucedió después, ¿habríamos seguido atormentándonos mutuamente de esta manera? Después de esa noche, Sofía y yo entramos en el periodo de distanciamiento más largo. Sorprendentemente, ella fue la primera en ceder, abrazándome por la cintura y disculpándose, diciendo que ese día solo actuó por ira, que en realidad ya no sentía nada por Sergio.
Yo solo permanecí en silencio por mucho tiempo, ocupándome de las transferencias de trabajo en la empresa, pero manteniendo mi distancia. Desde que Sergio se fue al extranjero años atrás, Sofía había cortado todos los lazos profesionales con la familia Liu, pero ahora algo parecía haber cambiado. El hecho de que Sergio estuviera persiguiendo a Sofía nuevamente se convirtió en un tema candente en nuestro círculo. Todos esperaban ver quién ganaría al final, el primer amor o el nuevo amor. Al principio, la actitud de Sofía también fue de disgusto e indiferencia. En los últimos años, los negocios de la familia Liu habían ido decayendo, y era muy probable que Sergio hubiera regresado al país por esa razón. Ahora, el anuncio de Sofía sobre nuestra boda parecía más una señal, diciéndole a todos que la familia y no ayudaría a la familia Liu. Muchas personas comenzaron a actuar contra la familia Liu en secreto, esperando obtener algún beneficio. Sergio estaba en apuros, pero en realidad no me sorprendió que Sofía pudiera ayudarlo, porque recientemente se había revelado la verdadera razón por la que Sergio se fue al extranjero años atrás. Esa noche, Sofía y yo estábamos cenando en un restaurante cuando nos encontramos con un amigo de Sergio. Estaba muy sorprendido de vernos juntos. Le preguntó a Sofía dónde estaba Sergio, diciendo que pensaba que ella y Sergio habían hecho las paces. La mano de Sofía, que sostenía su bolso, se tensó, y le preguntó por qué decía eso. El amigo miró alrededor, y finalmente, bajo la insistencia de Sofía, reveló la verdad de aquellos años. Dijo que después de que la familia y tuviera problemas, el padre de Sergio lo obligó a romper con Sofía y a irse al extranjero. Naturalmente, Sergio no quería. Entonces, el padre de Sergio le mintió, diciéndole que si se iba al extranjero, ayudaría a Sofía. Sergio lo creyó y, apretando los dientes, se fue. No hace falta decir más, la verdad de esos años se reveló ante Sofía. El príncipe y la princesa se amaban pero fueron separados por la fuerza. Pensaban que ahí acababa todo. El príncipe, después de pasar por innumerables dificultades, regresó al lado de la princesa. La verdad salió a la luz, debería haber sido un final perfecto. Solo que el príncipe descubrió que la princesa ya tenía a otra persona a su lado. Desde entonces, Sofía siempre parecía distraída. Después de terminar una reunión, de repente me dejó diciendo que tenía un asunto urgente en la empresa. Yo acababa de recogerla de la oficina y conocía todos los horarios de trabajo. ¿Qué asunto podría haber? Sus excusas para engañarme eran tan superficiales. Curiosamente, no sentí ni un rastro de tristeza. Parecía que desde ese día, Sergio empezó a frecuentar más la empresa. Sofía le tendió la mano a Sergio. Cuando en el pasado Sofía se vengó de la familia Liu, yo me había ganado muchos enemigos por su causa. Ahora que ella quería ayudarlo, de repente sentí que todo esto había perdido sentido. Al día siguiente, decidí abandonar la empresa por mi propia voluntad. Cuando Sofía se enteró, yo estaba en casa instalando un sillón de masaje. El antiguo sillón que había comprado para mi abuela se había estropeado, así que había pedido uno nuevo por internet. Sofía me preguntó furiosa, Mateo, ¿qué significa esto? ¿Por qué dejas la empresa? Mirando el manual de instrucciones en mis manos, respondí con calma, ahora que vamos a colaborar de nuevo con la familia Liu, no es apropiado que yo siga en la empresa. Con esa frase, Sofía entendió todo. Se puso pálida y explicó nerviosa, Sergio no sabía lo que pasaba en aquel entonces. No dije nada, solo me concentré en terminar de instalar el sillón. Mañana haría buen tiempo, así que decidí visitar a mi abuela. Sofía me acompañaba, y al ver el sillón de masaje supo que mañana iría a ver a mi abuela. Me tomó de la mano cariñosamente y dijo, mañana no iré a la empresa, te acompañaré a ver a tu abuela. Instintivamente quise rechazar, pero recordé que anteayer mi abuela había preguntado por Sofía durante nuestra llamada, así que asentí. Al día siguiente, mi abuela estaba muy feliz cuando llegamos, no dejaba de hablar con Sofía y conmigo, solo que repetía las cosas varias veces. Mi abuela no parecía estar bien, así que decidí quedarme a pasar la noche con ella. Sofía también dijo que se quedaría conmigo, lo que alegró mucho a la anciana, quien rápidamente arregló una habitación para nosotros. Apenas terminamos de cenar, el teléfono de Sofía sonó de repente. Era un número sin nombre guardado. Aunque Sofía respondió con frialdad, pude sentir claramente su preocupación y nerviosismo. Después de colgar, era obvio que estaba distraída, con el ánimo bajo, constantemente mirando su teléfono absorta. La observé en silencio, sin decir nada. Cuando la anciana empezó a adormecerse en el sillón de masaje, Sofía de repente se levantó con su bolso. Ese loco de Sergio está bebiendo como si quisiera matarse. Mateo, ¿puedo ir un momento? Volveré enseguida. Aquí vamos de nuevo, pensé,
tomándola de la mano. ¿Qué tiene que ver contigo que él beba? ¿Qué relación tienen, Sofía? ¿Recuerdas que eres mi novia? Miré a mi abuela dormida en la habitación y bajé la voz, y tiene que ser esta noche. La miré con una tensión que ni yo mismo podía expresar. Sofía dudó unos segundos y suavizó su voz para convencerme. Mateo, solo iré a ver cómo está, volveré de inmediato. Te prometo que esta noche definitivamente regresaré. Cuando su teléfono volvió a sonar, solté su mano. Ve. Con ese gesto de soltar su mano, sentí como si algo más también desapareciera. Cerca de las 11 de la noche, desperté sobresaltado, sintiendo que algo no estaba bien. Entré en la habitación de la anciana y, al verla acostada, no pude evitar llamarla, abuela. El silencio en la habitación era aterrador, nadie me respondería ya. Hay cosas que ocurren sin que puedas preverlas, pero simplemente suceden. Permanecí en la puerta durante mucho tiempo, luego, como siempre hacía, me acerqué a la cama para acomodar sus pies y abrazarla. Mi abuela, como en cualquier noche normal, simplemente se había dormido para no despertar jamás. Desde ese día, ya no tengo abuela. El día que se fue, solo yo estaba a su lado. Sofía es una mentirosa. Dijo que volvería, pero no regresó hasta el tercer día. Yo solo me encargué de todo el funeral de mi abuela. El día que regresé con las cenizas, me senté durante mucho tiempo en su habitación, y luego me quedé dormido. Tuve un buen sueño. Soñé que tenía una novia a la que amaba mucho, y celebramos una gran boda con mi abuela como testigo. Al despertar, pensé que había sido un hermoso sueño. Cuando Sofía llegó, yo ya había recogido todas las cosas. Ella miró la urna sobre la mesa con ojos enrojecidos e incredulidad. La miré y de repente sentí que la Sofía de ahora me resultaba completamente extraña. Llorando, me tomó de la mano. Mateo, todavía me tienes a mí. Volvamos a casa, ¿sí? Allí está nuestro hogar. Después de un momento, negué con la cabeza, no puedo volver. Sofía, ya no hay nosotros, terminemos. Su expresión cambió bruscamente y dijo entre sollozos, ¿qué estás diciendo? Sé que estás enojado conmigo porque no regresé esa noche. Te pido disculpas, ¿de acuerdo? Interrumpí sus palabras, mañana volveré a recoger mis cosas. En cuanto a la empresa, renuncio a todas las acciones que me diste, solo págame su valor en efectivo. Y sobre Mimi, si no lo quieres, dámelo a mí. Mimi es el gato que criamos juntos. Sofía me interrumpió rápidamente, imposible, ni lo pienses. No lo aceptaré, no acepto que terminemos. Aparté su mano, Sofía, para terminar no necesito tu consentimiento. Después de que Sofía se fuera esa noche, recibí un mensaje de Sergio con varias fotos de Sofía dormida de perfil. Todo su mensaje era una exhibición. Mateo, si eres inteligente, deberías apartarte. ¿Crees que puedes reemplazarme en el corazón de Sofía? No sueñes. Fue entonces cuando me enteré de que Sergio había terminado en el hospital por beber hasta perder el conocimiento. Sofía lo había cuidado durante 3 días. Resulta que Sofía, si sabía cuidar de alguien, también sabía que beber daña el estómago. Lo sabía todo, solo que no quería dedicar ni un poco de atención a mí. Pero ahora ya no me importaba, en quien pusiera su atención en el futuro ya no era asunto mío. El día que terminé de empacar mis cosas para irme, Sofía estaba en la puerta con el gato en brazos. No te llevarás a Mimi. Asentí. Antes de irme, Sofía me tomó repentinamente de la mano. Mateo, ¿estás seguro? 7 años. Has estado a mi lado durante 7 años. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? Ella también sabía que eran 7 años, miles de días y noches, no solo 7 días. No hay nada a lo que tenga que renunciar, Sofía. A lo largo de este camino, no te he fallado en nada. Su rostro palideció y de repente me arrojó una caja. Llévate también tu anillo. Era aquel anillo de pareja que me había costado la mayor parte de mis ahorros. Me agaché para recogerlo y lo guardé en mi bolso, pensando con un poco de pena que había esperado que ese anillo terminara en el dedo de Sofía. Detrás de mí, Sofía gritó de repente, Mateo, si realmente te vas, no se te ocurra volver. Al escuchar el nudo en su voz, me giré lentamente. Sus ojos se iluminaron instantáneamente. Sofía, antes siempre pensé que dejarte sería muy difícil, pero ahora me doy cuenta de que no es tan complicado después de todo. Después de ese día, Sofía y yo perdimos todo contacto. Vendí la casa donde había vivido mi abuela y me quedé temporalmente en casa de un amigo. Sofía me enviaba mensajes de vez en cuando, diciendo que todavía tenía cosas en casa o que necesitaba hablar conmigo sobre detalles del contrato de acciones, usándolo como excusa para que fuera a su casa. Recuerdo que el día que me fui, pensé que había empacado todo, pero aparentemente había dejado algunas cosas. Sofía insistía mucho, y aunque le dije que simplemente las tirara, ella obstinadamente insistía en que fuera a recogerlas.
Cuando iba, a veces me decía que Mini estaba enfermo y no quería comer sus golosinas favoritas. Otras veces, se quejaba de que alguien en la empresa recibía dinero sin trabajar bien, o me contaba que la otra noche hubo un corte de electricidad y descubrió que algún cable se había roto, y que había intentado arreglarlo sola durante mucho tiempo sin éxito. A medida que hablaba, su voz se iba apagando. Con mi vista aguda, noté que todas mis pertenencias estaban guardadas en una caja. Finalmente entendí que Sofía las había escondido todas para tener una excusa y hacerme volver. Suspiré, y fue entonces cuando Sofía, con lágrimas y cautela, dijo: «Me arrepiento, sé que me equivoqué. ¿No podemos volver a como éramos antes? ¿No me amas? ¿Cómo puedes dejar de amarme tan repentinamente?». Al final rompió a llorar. Esperé a que se calmara y dije: «No es repentino, Sofía. Nadie se va de repente, y el amor no se retira en un día». Tal vez fue durante sus repetidas ausencias, o quizás durante su evidente favoritismo hacia Sergio. Quizás aún no pueda dejarte ir completamente, pero sé que llegará ese día. Eventualmente, todo se acabará. Por favor, tira el resto de mis cosas, no volveré. La noticia de nuestra ruptura se difundió rápidamente en nuestro círculo. Por mucho que Sofía se resistiera, los trámites de transferencia de acciones se completaron rápidamente y recibí más dinero del que esperaba. No estaba insatisfecho. Aunque este año no obtuve amor, al menos obtuve dinero. Algunos amigos, temiendo que estuviera triste, me llevaban a pasear cada pocos días y me preguntaban sobre mis planes futuros. Lo pensé y decidí dejar el trabajo de lado por un tiempo. Estos años había estado siempre al lado de Sofía, era hora de vivir para mí mismo. Usé el dinero para comprar una casa propia y la decoré yo mismo. Mirándola ahora, aunque solo era yo, era mi propio hogar. Me enteré por amigos que Sofía seguía preguntando por mí. Poco después de mudarme, vino una vez. Ese día no abrí la puerta, ella se sentó en el suelo frente a mi puerta llorando durante mucho tiempo. Luego llamé a su amiga para que viniera a buscarla. Una vez completamente instalado, comencé a organizar mis documentos, preparar mi currículum y buscar un nuevo trabajo. Siendo graduado de una universidad prestigiosa y habiendo trabajado tanto tiempo en la empresa de Sofía, encontrar trabajo no fue un problema. Conseguí un trabajo que me gustaba mucho, bastante diferente de lo que había hecho antes. Podría ser difícil, pero sentí que era un nuevo comienzo. La siguiente vez que supe de Sofía fue a través de una llamada de su amiga, diciéndome que Sofía estaba causando problemas en un bar y se negaba a volver a casa. Estaba ocupado con el trabajo, pero aún así, tomé un abrigo del armario y me apresuré a ir. Cuando llegué, la puerta de la sala privada no estaba completamente cerrada, y las voces de dos personas llegaban claramente a mis oídos. Nunca había notado que a Sofía le gustara tanto ese perro faldero. No la llames así. Lo olvidé, alguien acaba de llamarla así delante de Sofía y ella le pegó. Mejor no la provoques ahora. En ese entonces Mateo la amaba tanto, le propuso matrimonio 4 veces y ella lo rechazó cada vez. Incluso apostaba con nosotros en aquel grupo sobre cuándo sería la próxima vez que Mateo le propusiera. Qué despiadada era entonces. Y ahora que él la ha dejado, quiere traerlo de vuelta. Cállate, no dejes que Mateo se entere de esto. Me quedé paralizado. Así que Sofía sabía de aquellas apuestas. No solo lo sabía, sino que participaba en ellas. Y yo preocupado de que se enojara, ocultándoselo. No podía creerlo. Al final, el más ridículo de todos era yo. Cuando abrí la puerta para entrar, Sofía sostenía una copa, evidentemente ebria. Al verme, todos quedaron en silencio inmediatamente. Solo Sofía, tambaleándose, se acercó desde el sofá hasta donde yo estaba. Me miró por un momento antes de reconocerme lentamente. Cuando finalmente me reconoció, sus ojos se iluminaron. Con ojos enrojecidos y un tono dolido, me llamó: «Mateo, ¿viniste? Te he llamado tantas veces. ¿Por qué no me contestabas? ¿Ya no estás enojado después de tanto tiempo? Que hayas venido hoy a buscarme, significa que has aceptado mis disculpas». Me miraba con expectación, pero yo solo sentía ira y decepción. Instintivamente toqué mi bolsillo y me di cuenta de que la caja del anillo que había guardado seguía ahí. La saqué, y vi cómo Sofía empezaba a sonreír lentamente. Abrí la caja frente a ella y pronuncié cada palabra claramente: «Así que todo el tiempo supiste que se burlaban de mí a mis espaldas, supiste que habían abierto una apuesta para ridiculizarme». El rostro de Sofía fue palideciendo gradualmente. «No solo lo sabías, sino que participaste en ello». Sofía de repente agarró mi mano con fuerza, nerviosa. «Mateo, déjame explicarte». «¿Tú? ¿Explicarme?
La ignoré y lentamente saqué el anillo para ponerlo frente a sus ojos. ¿Y ahora te atreves a decir que me amas? En cuanto terminé de hablar, me dirigí al baño y tiré el anillo. En el momento en que apreté el botón para vaciar el inodoro, Sofía reaccionó. Llorando desesperadamente, dijo, no lo tires. Es el anillo que compraste para mí, ¿cómo puedes deshacerte de él? El anillo no es tuyo. Lo nuestro ha terminado definitivamente hoy. Después de irme ese día, supe por un amigo que aquella noche, para recuperar el anillo, Sofía armó tal escándalo en el bar que casi lo destrozó. La gente de nuestro círculo comentaba que la altiva señorita y casi enloqueció buscando un anillo. Mi amigo me dio una palmada en el hombro y se acercó para decirme, ¿de verdad tiraste el anillo? Eres un derrochador, ¿sabes lo caro que era ese anillo? ¿Cómo pudiste tirarlo así? Sonreí y saqué el anillo de mi bolso. Le mentí, no lo tiré. Pensaba hacerlo, pero luego consideré que era mi propio dinero, qué desperdicio sería tirarlo. Desde ese día, durante mucho tiempo, no volví a ver a Sofía. Solo ocasionalmente escuchaba por otros que se había sumergido en el trabajo como si no le importara su vida, pasando todo el día en la oficina. Después se enfermó gravemente y sus padres la llevaron al hospital para que se recuperara. Al principio, Sergio seguía a su lado, pero al final Sofía detuvo toda cooperación con la familia Liu. No solo eso, sino que deliberadamente los perjudicó. Sergio, desesperado, pidió dinero prestado a todos los que pudo, incluso recurrió a préstamos de alto interés. Las deudas se acumularon, el flujo de efectivo se detuvo y la familia Liu no pudo salvarse. La empresa de la familia Liu finalmente declaró la bancarrota. Mientras tanto, mi trabajo en la nueva empresa iba cada vez mejor, alcanzando una posición bastante respetable. Ahora, aquellas personas del círculo que antes me menospreciaban tenían que tratarme con cuidado, sin atreverse a ofenderme fácilmente. Recibí un mensaje en mi teléfono de la directora general de una empresa colaboradora, una perfeccionista orgullosa y adicta al trabajo, que todos decían que era una mujer difícil de tratar, pero con gran habilidad y capacidad. Me había costado bastante esfuerzo que me viera con buenos ojos. Mañana a las 12, Cloud Crane, llega antes para ubicarte. Tomé mi teléfono y escribí lentamente, de acuerdo, señorita Chu, nos vemos mañana. Aparte del trabajo, generalmente pasaba el tiempo en casa experimentando con nuevas recetas. Me encanta cocinar, y después invitaba a amigos a venir a probar. Casi todas las semanas nos reuníamos para hablar de trabajo, de relaciones, o simplemente para comer y beber. A veces pensaba en Sofía, pero los sentimientos de amor y odio entrelazados iban desvaneciéndose lentamente. Así estaba bien, pensaba, aunque estos pensamientos ocasionalmente se dispersaban. Recientemente, había añadido un nuevo nombre a mi lista de invitados, aquella difícil y orgullosa señorita Chu. ¿Qué querría comer la señorita Chu el próximo fin de semana?